Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dirmashizados a un videito de semana. Yo espero que estén muy bien, ya dando inicio a este nuevo año 2022, que yo de verdad les deseo que esté lleno de amor, salud, muchísima prosperidad, hartos conciertos de nuestro Dimash y muchísima música de nuestro príncipe kazajo. Claro que sí, para que sea un año sabroso, ¿verdad? Sabroso, pudiente. Pero hoy les voy a estar dando la última cronología de nuestro querido Dimash allá en China del 2021, que fue cuando viajó de manera rápida a la ciudad de Taizhou para hacer la presentación en un canal chino en el CCTV para el New Year's Galas. Pero bueno, esto empieza exactamente el 19 de diciembre, que es cuando nuestro Dimash viaja a esta ciudad. Pero antes de eso, ya saben que no pueden faltar las debidas charlas dimashosas con las dears, que Dios mío, de verdad qué afortunadas han sido todo el año pasado y yo creo que este también, porque cuántas veces se han podido topar con nuestro querido Dimash, no solamente para verlo, para pedirle un autógrafo, tal vez una foto, sino también para preguntarle lo que se les antoje. Simplemente preguntarle algo y saber que te está contestando a ti, que hiciste la pregunta, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo ya me sentiría importante. La verdad, qué afortunadas dears. Ya sé que para muchas de nosotras eso es algo como impensable. Imagínense, o sea, tenerlo enfrente ha de ser una experiencia increíble. ¿Me entienden? Pero bueno, vamos a estar viendo este videíto en donde platicaron de bastantes cosas interesantes. Que por cierto, él se veía muy guapo, traía un suéter azul y estaba con una chamarrota que se me hizo como así de larga, como tipo la gabardina que vimos en una cronología pasada, pero esta era acolchonada, no sé ni cómo se dice, ¿verdad? Pero se veía bastante bien nuestro Dimash. Esto fue antes de partir a Taizhou. Yeah. Lo vemos que anda dando mano. My bro. So cute. My bro. ¿Por qué my bro? Es una chica. Restaurant in Dubai. Lo felicitaron por su próxima apertura del restaurante en Dubai. I want to call you, but We want. I understand Yeah. you have resolution. Yes. Él quisiera que todas las dears estuvieran ahí, pero obviamente después de la pandemia, después de que pase el COVID. Restaurant. Yes, Yes. Yes. But very big congratulations to you. Thank you very much. Muchas felicitaciones, a lo que él agradece. Opening a Kazakh restaurant in Beijing. I don't know. Más bien le sugieren que puede abrir un restaurante kazajo en Beijing. Él dice que no sabe, pero que tiene varios planes en mente. Imagínense, un restaurante en cada ciudad en donde haya una dir. Bueno, no en ciudad, en cada país. Sería maravilloso, maravilloso. Voy a estar haciendo una paradita aquí al video porque, wow, de verdad, esa próxima apertura del restaurante de nuestro Dimash en Dubai, que es, si no me equivoco, la ciudad más cara del mundo, va a ser una locura. O sea, va a ser garantía de calidad, de arte, de gastronomía del más alto nivel. Todo eso en conjunto, no dudo que va a ser una experiencia inolvidable, una experiencia que tal vez muy pocos dears, sobre todo, podrán tener la oportunidad de costearlo, de poder disfrutarlo. Pero las que puedan hacerlo, qué gozadera, la verdad. Aprovechen y disfrútenlo un montón. E imagínense tener un restaurante kazajo en cada país de las dears. Qué maravilla. Al menos aquí en México, yo no dudo que será un éxito total. O sea, poder degustar visual, olfativamente y también en el gusto, delicias de Asia Central, delicias kazajas. Qué maravilloso sería eso, ¿eh? Ahora sí, sigamos. And congratulations for your Russian album. Yes, release.
Y lo felicitan por su álbum ruso con Igor, que son 13 canciones, les recuerdo. Y bueno, este videíto finaliza en donde ellas le siguen diciendo que todo va a ir bien con su restaurante y que esperan muchos conciertos y así. Y siguiendo con esta charla, vamos a ver ahora este otro videíto. Se ríe. Why you laugh? I think in China showbiz only I don't understand in which city I have performance. Y le dicen que por qué se ríe y él dice que no recuerda. A little bit hard to Muchas veces remember. es difícil recordar el nombre de las ciudades en donde él se presenta. Maybe just remember the event galas. But I remember my friends. But I remember my fans, my dears. Thank you. So fortunate. Yeah. But maybe CCTV. You know, maybe I don't remember some dears' names. Yeah. But I remember them's face. Yeah. Oh. Yeah. Él no recuerda muchas veces los nombres de las dears, pero sí recuerda cómo lucen. Así que muchachas, si alguna vez se llegan a topar con nuestro querido Dimash, váyanse bien pimpeadas, bien guapetonas, para que al menos se acuerde de, ay, o llévense algo muy característico, para que él diga, ah, me acuerdo de la chica del collar, de los aretones, ¿no? No lo sé, algo, o la que me habló en kazajo, o esa latina que me gritó papi, no sé, para que vean que sí se acuerda nuestro Dimash de algunas dears, gloriosas también. Y es muy obvio, ¿cómo caramba se va a acordar de las ciudades de China que son tan difíciles de pronunciar? Y más él que viaja tanto, pues es imposible. Y lo que le sugieren es que se acuerde mejor del evento. ¿Me explico? Como el New Year's Gala, o como festividad de tal cosa, o la inauguración, el aniversario. Buena idea. Y después vamos a ver este otro video que es muy interesante, porque le hace de maestro kazajo nuestro querido Dimash para que aprendamos algunas frases, Dimash. Do you prefer we learn to Kazakh language or Russian language? These two language, which is more easier to learn? To learn? Yeah. I don't know. I don't know. Very different languages. Very different. Yeah. Ok, alto. Vamos a dar un alto aquí. La dear le dice que qué idioma él preferiría que nosotras como dears aprendiéramos. Creo que eso es muy obvio, hasta ni se pregunta. Yo creo que Dimash sería feliz sabiendo que todas las dears saben kazajo, ¿no? Sería wow para su cultura y él, pues, tremendo impacto, ¿verdad? Saber que el fenómeno Dimash, bueno, hasta para aprender el idioma andamos gustosas y gozosas, ¿verdad? Véame a mí, y todas las dears que andan en la misma. Y después le dice que qué es más fácil de aprender, el ruso o el kazajo. Y él dice que no sabe, porque son lenguas bastante diferentes entre sí. Y es exactamente así, porque el ruso es una lengua indoeuropea en la rama eslava. Y el kazajo es una lengua túrquica, ¿verdad? Entonces son muy diferentes, la verdad. Pero yo preguntándole a mi increíble maestra de kazajo, ya saben, Marcia, que es la creadora de la página de Casa de Asia Central, a muy grandes rasgos me dijo que es más fácil, digámoslo así, para los latinos aprender el ruso que el kazajo. Porque el kazajo es una lengua bastante difícil y es muy aglutinativa, aunque el ruso también tiene bastantes declinaciones. Y además el ruso pues es como un poco más global. De hecho, es el primer idioma de lo que es la familia de las lenguas eslavas en la cual todo el mundo quiere hablar, el ruso. Kazajo, pues la verdad es que está cañón encontrar una escuela o un maestro eficaz como la que yo tengo, mi querida Marcia, para aprender kazajo. La verdad es que no hay, y en Latinoamérica menos, ¿verdad? Sería fenomenal. Pero también no es imposible. Aviéntense, chicas, aviéntense de verdad a tomarse un curso de kazajo. Está increíble. Es una lengua maravillosa, muy rica. Pero vamos a seguir con el videito.
and I learned some common Kazakh language such as Selim, means Jack's cleaner. Oh. Ok, ahí esa deer que aprendió una frase en kazajo dijo Saliam, mian sieni jekse kurimen, que significa hola, te amo. Classmate. Thank Yeah, you. Rahmi. It's good. Gracias. the pronounce I don't. Quita los lentes. And another sentence, cut, just really. Maybe? Yes. Cut, just really. Katta, katta. Katta, katta. Cut. Katta. 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 Estás repitiendo. Kat, kat. No, Katta. Katta. The cut, just really. Means miss you so much. Yes? No, No. means very love you. Yeah. Ok, vamos a pararle aquí. La verdad es que la segunda frase no la entendí muy bien, pero por lo que venía escrito debajo del video, quise decir Sieri kata jiksu kuremin, que significa te amo mucho. Y hasta hizo la corrección nuestro querido Mash, porque la chica decía katka y es kata, kata. Y esa palabrita, esa pequeña palabrita que es kata, es como fuerte, ¿no? Entonces te amo fuerte, o sea, una cosa demashosa, ¿no? Vamos a seguir. Oh, okay. But means Solomon means same. But which is more love? Which Yes. sentence? Which sentence is more love? Same. Cut, just really. Ok. Ahí otra chica le dice, y bueno, ¿qué hay con la frase de miensieni suyamen? Suyamen, que también significa te amo. O sea, hay varias maneras de decir te amo. Pero quiero que noten que de verdad hasta nuestro Dimash se quitó el lente para poder ver a gusto lo que las chicas andaban diciéndole. O sea, de verdad para él ha de ser una devoción grande que personas de otra cultura, de otro idioma, de otro país sean capaces de hablar kazajo y tengan el gusto de hacerlo, ¿eh? Bien por ellas. Y aquí está otro videito en donde quiero que vean. Ahí va, está nuestro Dimash. Pero quiero que vean al otro chico que también se despide. Ok, bye bye. Porque ese chico es el glorioso, fabuloso e increíble fotógrafo que nos ha dado de las mejores fotazas de nuestro querido Dimash. Así es, ¿recuerdan esas buenas fotos que hicieron incendiar las mentes de las deers allá en Fushu? Bueno, él es el creador de esas bellezas. Digo, nuestro Dimash también ayuda un montón porque el modelo realmente es él, ¿no? Pero el fotógrafo también muy buen ojo, muy atinado. ¿Qué ganas de ser él detrás de la cámara? Pero para que lo conozcan, porque lleva bastantes años trabajando con Dimash, exactamente desde agosto del 2018. O sea, sé que ya son un equipo bastante acomodado, ya en confianza. Chico, no dejes de regalarnos fotazas de ese nivel, ¿eh? Por favor, ¿sí? Te lo agradeceremos un montón. Y bueno, la noche de ese mismo día, 19 de diciembre, nuestro Dimash llega sano y salvo a la ciudad de Taizhou, en donde es bien recibido por sus deers, le dieron detallitos. Y el único videíto que tenemos es este bien chiquitito, que es cuando nuestro Dimash efusivamente quiere acercarse a las deers para pues seguir recibiendo sus regalos y saludarlas. Y nanáis, ahí te estás quieto porque la seguridad hizo su chamba de manera rápida y eficaz. No permitieron que Dimash se acercara a las deers. Vamos a ver. Iba con toda la enjundia a acercarse. Y le dijeron, ¿a dónde, mi rey? ¿A dónde? Que usted no puede pasar, ¿eh? Qué lástima. Pero bueno, sabemos que es para cuidarlo porque estaba también checando que esa ciudad, exactamente la ciudad de Taizhou, los casos de COVID han estado pero fuertísimos, durísimos y en un incremento bastante grande.
Entonces, por eso yo creo que no permitieron el acercamiento. Y al otro día, que fue 20 de diciembre, fue cuando se hizo la grabación del New Year's Gala, que vimos apenas este 31 de diciembre nosotros, y en donde nuestro querido Dimash interpretó la canción de Miles de Millas, Un Sueño en Común, a dueto con un maravilloso cantante llamado Jin Shi Shang. Que por cierto les recuerdo que esta canción ya la había cantado él exactamente el 25 de junio del año pasado. Bueno, no es cierto, del pasado no, del 2020 en un programa precisamente de allá de China, pero lo hizo en solitario. Que después les voy a estar haciendo la video reacción, claro que sí. Al otro día, 21 de diciembre, es cuando regresa nuestro Dimash a Beijing, en donde los momentos dimashosos tampoco pudieron faltar, ¿verdad? Ya estando en Beijing, vemos que nuestro Dimash es bastante, es simpático, es gracioso. Así nosotros lo vemos muy seriecito, pero no, también tiene sus toques de simpatía. Vamos a ver cómo entra al baño del aeropuerto. Y hace una reverencia. Pero le dice a la chica que estaba ahí, ¿cuánto tiempo sin verte? O sea, se acordó de ella, para que vean que, les digo que Dimash para algunas dears sí tiene esa memoria, ¿eh? ¡Qué gozadera, muchacha! ¡Qué afortunada, eh! Ya nomás dile tu nombre. Y tu teléfono. Sácale provecho. Y vamos a ver este video. Mush. Vamos. Thank And you very I'm much. my word. Thank It's a you. But I'm not use cream. You- Okay. Es un regalo, pero él no usa crema. I never in my life. I Nunca en never su use vida ha usado crema. cream. But thank you. yeah, Thank you very yeah, much. yeah, yeah. But it's good for your skin. You have so beautiful hands. Yeah. Pero Jade le dice, pero es bueno para tus manos. Porque tiene manos muy hermosas, hay que cuidarlas, hay que cuidarlas. Y por eso lanza la carcajada. De hecho, tengo otro video donde vamos a degustar bien esa risa. O sea, le cae de variedad que yo creo que las dears de verdad han de estar. ¿Qué le regalo a Dimash? Ah, crema para manos, para sus hermosas manos que tanto nos encantan y que se las tiene que cuidar un montón, ¿verdad? Pero, como ve el nombre, él dice, no, yo no uso crema. O sea, nunca en su vida ha usado crema. No es posible eso, o sea, me cuesta un poco creerlo porque digo, Santa Madre de Dios, ven ese rostro maravilloso sin una sola arruga, totalmente bien hidratada. ¿Cómo es que no usa crema? ¿O solamente será de manos? Porque la crema es importante, pero pues qué buen físico entonces, ¿eh? Qué buena genética. Y aquí voy a estar poniendo otro video de ese mismo momento, pero de manera frontal, para que vean a nuestra querida Jade, que es la que siempre nos mantiene al día, al punto, en las cosas de Dimash en China. In my life, I never use cream. Ella es la del sombrerito. Thank you. Yeah. But it's good for your so beautiful hands. ¡Qué linda! Y de hecho, déjenme decirles que esta foto de aquí es todo lo que le dio Jade a Dimash. No solamente como un obsequio de Navidad y de Año Nuevo, sino porque también fue un detalle del 5º aniversario en que nuestro Dimash llegó a tierras chinas. Así es, exactamente, para ser justos, el 24 de diciembre del 2016, nuestro Dimash pisa China. Esto fue obviamente por el programa The Singer, pero para que vean que las dears chinas son tan apasionadas que se acuerdan perfectamente de todo. Entonces Jade, por eso también le obsequió pues un osito, perfumito y pues esas cremitas. Qué buen detalle de nuestra querida dear para Dimash. Y ya por último vamos a estar viendo este otro videíto que también me pareció bastante curioso, y aquí podemos notar el sentido de humor
de nuestro querido Dimash, que también les repito es bastante simpático. A veces llega a ser incluso sarcástico, pero con él mismo. Y no es la primera vez que vemos una situación así en donde él mismo se burla de sí. Pero me parece bastante agradable. Vamos a verlo. My bro. Esperen, alto. Es la segunda vez que oigo a nuestro Dimash que a una chica le dice my bro. Así también le dice al señor que pues los lleva, ¿no? En el coche. Le dice my bro. Pero a las chicas también les gusta decir my bro. Yo siento que lo dice como de una forma de hermandad, de cariño, ¿no? De my bro. Pero pues se escucharía mejor que le dijera my friend o no sé. Digo, a mí me encantaría que me dijeras my girl, my sweetie, my love, mommy. ¿No? Una cosa así. Pero me da como curiosidad preguntarle por qué my bro si es una chica, ¿me entiendes? Pero continuamos. Una vez más. My bro. My bro. O sea, una cosa bien de hombres. Si pásele, señor. El señor decide, me están estorbando, chicas. Yo no sé quién es él, pero muévanse. No. Because Wow. no, I pay a lot of money for doctors. Want me to do operation with them. Pagó muchísimo dinero a los doctores para su operación de cara y hacerlo lucir bien. With mask. Without mask, I'm really not handsome. Without Que mask. sin máscara no es tan guapo. No. Pero vemos la simpatía de nuestro querido Dimash. Les repito, no es la primera vez que hace este tipo de bromas hacia él mismo. Y que también nos dio un detallazo a nuestro Dimash porque a través de su celular nos regaló una linda canción de cuna que él mismo estaba tocando a través de la pantalla. Qué gozadera, por si tu día tienes insomnio, no puedes dormir de tanto pensar en Dimash, pues ponte a escuchar esta canción de cuna de Dimash. Para que tampoco puedas dormir pensando qué maravilloso es tocando. No. Entonces no sé si sea buena idea, mejor. Pero, en fin, esos fueron como los momentos Dimasheses de nuestro Dimash y las Dears en este pequeño viaje que hizo a la ciudad de Taizhou. Espero les haya gustado, ya saben, ya estoy a punto de alcanzar el momento en donde estábamos con Dimash, ¿verdad? Aunque me faltan 2-3 reacciones. Pero ahí vamos, espero les haya gustado, les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la que sigue. Saubo.